Esto no se lo esperaban, es lo más cercano a una traición de lo que podrían haber esperado los prianistas que tenían puestas todas sus esperanzas en la llegada de Donald Trump para combatir a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguraban que este es un narcopartido, que la presidenta está coludida o relacionada con la delincuencia organizada. Bueno, quisieron sembrar en la mentalidad de los mexicanos que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum e incluso Andrés Manuel López Obrador estaban coludidos con los grupos delincuenciales en México y que esto además, afirmaron en innumerables ocasiones, había sido ya comprobado por el gobierno de Estados Unidos. Dijeron que la Casa Blanca estaba investigando a López Obrador. Dijeron que la Casa Blanca estaba acusando a Claudia Sheinbaum de también haberse relacionado con los grupos criminales. Dijeron y esperaron a que Donald Trump hiciera algo en contra del gobierno de México para derrocar a la presidenta y darle la puerta abierta y despejarle el camino a los prianistas. Bueno, pues acaba de ocurrir todo lo contrario. Esto no se lo esperaban, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desvive en elogios hacia la presidenta de México. Este video difícilmente lo vas a ver con Loret de Mola, con Ciro Gómez Leiva. Este video difícilmente lo vas a ver en Atypical TV. Donald Trump se desvive en elogios hacia la presidenta de México, confirmando no solamente que están siendo efectivas las negociaciones entre ambos países, sino que también Donald Trump estaría confirmando que las estrategias implementadas por el gobierno de México desde López Obrador, ahora también con Claudia Sheinbaum, están siendo bastante efectivas. Esto declaró el presidente de Estados Unidos en 3 minutos dedicó Donald Trump de su discurso a alabar y elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum. I was speaking to the head of Mexico because I complain constantly about people pouring in. Now our border is the strongest border we've ever had. We've gone from the worst border ever in history to the strongest border. But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug taking nation? And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. Fíjense, lo interesante del discurso de Donald Trump es que finalmente empiezan a empatar los discursos de Claudia Sheinbaum con los del presidente de Estados Unidos. Normalmente cada uno tiene su versión y esto se aprovecha por parte de la fachiza para poder generar controversia, para generar su propia narrativa, para tratar de sembrar miedo, indignación, desprecio. Bueno, pues en esta ocasión no solamente están coincidiendo ambos discursos. Donald Trump habla una vez más de Claudia Sheinbaum como una mujer maravillosa. Además, confirma Donald Trump lo que ya había dicho Claudia Sheinbaum. La presidenta de México en más de una ocasión le ha dejado claro y le ha puesto sobre la mesa al presidente de Estados Unidos que México no es un país que tenga graves problemas de adicciones como sí lo es Estados Unidos. Donald Trump acaba de confirmar que sí, en efecto, hablaron de esto y eso mismo le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema de México no es el consumo de sustancias ilícitas, pero sí lo es en Estados Unidos. Esta conversación se alargó para llegar al trasfondo. ¿Qué es lo que origina que Estados Unidos sea un país consumidor y México no? Esto declaró el presidente. We do too. We have very strong. Our families are devastated by what's happening with fentanyl. In speaking with her, she said about family values, I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that... Fíjense. Donald Trump admite que tuvo una gran conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum a tal grado de que la presidenta, cuando le puso todos los temas sobre la mesa, prácticamente lo convenció de utilizar la misma estrategia que se utiliza en México para el combate de las adicciones. Invertir el dinero que sea necesario en una campaña
del combate a las adicciones y para anunciar lo malas que son estas sustancias ilícitas. Kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly, what a great idea. Y Donald Trump, como si todo lo que acaba de decir en estos 2 minutos no tuviera ya retorciéndose a la derecha mexicana, encima, ahí, frente a miles de personas, en una conferencia que se va a dar a conocer a nivel internacional, dice el presidente de Estados Unidos que normalmente hace muchas llamadas, habla con muchas personas y nunca aprende nada nuevo. Nadie le dice nada a Donald Trump en medio de su vanidad y su egocentrismo. Dice, yo ya lo sé todo, nadie me enseña nada. Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí le enseñó algo nuevo a Donald Trump. Le dio una estrategia para implementar en su gobierno, una estrategia que ha funcionado en México y además la reconoce, le agradece y dice que es una mujer maravillosa. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. But I saw some of the ads and they are really violent. I said, you have to make them strong. Your skin practically comes off after a period of time. You lose your hearing. You lose your teeth. It is terrible. And we show this happening to people. And I think we're going to, we did very well with, we had blue ribbon committees headed up by the First Lady of the United States and a lot of other people that, they have no idea the viciousness of these cartels and these people. And they're smarts. They're very smart, tough people, making a fortune, by the way, an absolute fortune. But we got it down 18%, which was a record. But 18% is not great when you think about it. I think we could get it down 50 or 55 or maybe even 60% with advertising. So she really gave me something. Donald Trump reconoce que van a implementar la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, no solamente le va a copiar la estrategia a la presidenta de México, sino que también tiene expectativas bastante optimistas con esta campaña sugerida por Claudia Sheinbaum. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the president of Mexico, thank you very much. I appreciate it. But we're going to do a great advertising campaign saying how bad it is, how drugs are so bad for you. Ya lo había anunciado la presidenta de México. Claudia Sheinbaum ya lo había anticipado. Estaba no solamente en pláticas con Donald Trump, sino que también el gobierno de México estaba compartiendo estrategias con el gobierno estadounidense. Ahora, cuando Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se dio a conocer el tema de los drones y los vuelos, los aviones del ejército estadounidense en aguas internacionales, dijeron que esto era una clara intervención de la presidenta, que la presidenta de México estaba permitiendo por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo me pregunto si la oposición, si la derecha mexicana, ahora que Donald Trump ha aceptado los consejos y va a replicar la campaña de Claudia Sheinbaum, me pregunto si la derecha mexicana va a decir que Claudia Sheinbaum le da órdenes a Donald Trump. Porque si las cosas fueran al revés, si Claudia Sheinbaum estuviera implementando una estrategia sugerida por Donald Trump, la derecha mexicana estaría gozando, frotándose las manos diciendo que Claudia Sheinbaum está de sumisa, está obedeciendo órdenes de Trump, que está adoptando las políticas que le ordenó el presidente de Estados Unidos. ¿Pero qué van a decir ahora? Que el gobierno de Estados Unidos ha decidido adoptar las políticas, aceptar los consejos y replicar una de las estrategias de Claudia Sheinbaum. La presidenta que dijeron era una agachona, la presidenta que dijeron solamente sabía obedecer, la presidenta que dijeron no podría defenderse sola sin López Obrador. Hoy no solamente se está defendiendo sola, sino que tiene una aprobación del 80%. Y en cuanto a las decisiones que ha tomado con el gobierno de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum tiene una aprobación por lo menos del 70%. ¿Qué va a pensar Lili Téllez? Lili Téllez, que se le ha ido la vida política arrastrándose ante quien puede para hacerse notar. Lili Téllez ya se puso de tapete de Donald Trump, ahora se pone de tapete de Elon Musk, pidiéndole al empresario estadounidense, que además forma parte del gabinete de Donald Trump, pidiéndole que ayude a difundir la noticia
de que millones de mexicanos queremos liberarnos del narcoestado, que queremos que los cárteles y sus aliados sean combatidos como grupos terroríficos. ¿Será que Elon Musk le hace caso a Lili Téllez? Y la pregunta del millón. Cuando Lili Téllez dice que millones de nosotros, ¿a quién se refiere? Porque Lili Téllez no representa ni a 1 millón. Lili Téllez perdió la senaduría en Sonora. Y si hoy está ocupando un escaño es porque Marco Cortés la puso en la lista de plurinominales. A ver, pongámoslo en este contexto. Lili Téllez dice que representa a millones de mexicanos que queremos liberarnos del narcoestado, pero Lili Téllez en las pasadas elecciones apenas si juntó 300,000 votos. Ni siquiera 500,000. Entonces, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A quién representa Lili Téllez? ¿Por cuáles millones de mexicanos está hablando la candidata plurinominal del PAN, que solamente juntó 300,000 votos en la pasada elección y la perdió? ¿A quién representa y por quién habla Lili Téllez, que se quiere poner de tapete y evidentemente es una vendepatrias? ¿A quién representa Lili Téllez? Representa nada más y nada menos que a este partido, Acción Nacional, el que tiene a gobernadores o exgobernadores vinculados a la delincuencia organizada, con fichas rojas en su contra como cabeza de vaca, aunque diga que no es cierto, a la regidora del PAN en Reynosa detenida por transportar sustancias ilícitas en Estados Unidos, y no era la primera vez que lo hacía. ¿A quién tiene Acción Nacional en sus filas? A Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien puso de secretario de Seguridad a Genaro García Luna. ¿A quién puso Lili Téllez sobre la mesa? Fue a los panistas y a su propio partido por tratar de defenderlos y de hacerse notar. El ego de Lili Téllez es tan grande que no la dejó ver que en lugar de ayudarle a su propio partido lo estaba perjudicando, porque el único narcogobierno que hemos tenido en este país es el de Felipe Calderón, y hoy Lili Téllez se sienta en la misma bancada que Margarita Zavala. La misma Margarita Zavala a la que Lili Téllez había criticado, había juzgado y había señalado por irregularidades en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora Lili Téllez, la que dice que se entrona, envalentonada, la que dice que no agacha la cabeza ante nadie, agacha la cabeza ante Margarita Zavala, por ejemplo. Ahora Lili Téllez agacha la cabeza ante un partido como Acción Nacional que está lleno de presuntos delincuentes. Lili Téllez dice que está en contra de la violencia, de la inseguridad, de la delincuencia en México, pero agacha la cabeza ante el cártel inmobiliario representado por Jorge Romero, su líder del partido. Agacha la cabeza ante Marco Cortés. Agacha la cabeza a Lili Téllez ante muchos impresentables que forman parte de las filas de Acción Nacional. Entonces, ¿con qué cara Lili Téllez viene a ponerse de tapete de Elon Musk o de Donald Trump y a sentirse pues como la lideresa de este país, cuando ya ni siquiera Donald Trump está dispuesto a hacerles caso? Cuando evidentemente Lili Téllez se va a poner furiosa cuando escuche el discurso que acaba de dar Donald Trump, en donde alaba a la presidenta Claudia Sheinbaum y le agradece su colaboración y le agradece que le esté dando consejos y le agradece poder explicarle las cosas con manzanitas para que él lo entienda y pueda replicar las estrategias que le funcionan a Claudia Sheinbaum en Estados Unidos. ¿Qué va a decir ahora Lili Téllez y qué va a decir la derecha mexicana? ¿Que Donald Trump es un vendido? ¿Que Donald Trump se dejó mangonear? ¿Por quién? ¿Por Claudia Sheinbaum o por López Obrador? Se cae una vez más la narrativa de la oposición, que estaba gozosa, porque después de que el gobierno de Estados Unidos declarara que los grupos criminales en México iban a ser ahora nombrados o catalogados como grupos terroríficos, pues resulta que Elon Musk también publicó a través de sus redes sociales este tuit, que causó mucha controversia, diciendo que eso significaba que eran elegibles para los ataques con drones. Pues Lili Téllez para pronto salió a tomar posesión y hacer uso de los micrófonos en tribuna para volver a proponer esta misma estrategia entreguista, en donde la senadora del PAN estaba pidiendo que en México también se catalogaran a los grupos criminales como grupos terroríficos. Dice Lili Téllez que no basta, que no es suficiente con becas, programas sociales y canchas de fútbol para sacar a los jóvenes de la delincuencia. Sin embargo, aunque le duela a Lili Téllez, ya sabemos que ella no investiga, que ella no se entera de los números, ella nada más manda que le hagan un discurso y ella lo vuelve a leer ahí en el escaño.
Lili Téllez debería de darse cuenta y debería de conocer antes los resultados que se han tenido con el combate a las causas. Justamente fomentando el deporte con becas, con programas sociales, mayor acceso a la educación para retirar a los jóvenes de la violencia y de la delincuencia organizada. Lili Téllez volvió a plantarse ahí en el Senado, una vez más para hacer su circo, para meterle el pie a su propio partido y para proponer que Morena declarara a los grupos en México también como grupos criminales, abriéndole la puerta a los deseos de Elon Musk. Es decir, si México cediera a las peticiones de Lili Téllez y estableciera que los cárteles en este país fueran catalogados como grupos terroríficos, entonces Estados Unidos podría tener puertas abiertas para intervenir en nuestro país con su ejército, con sus herramientas, con sus políticas, sin que nadie les ponga un alto, y de esto pide sus limosnas Lili Téllez, que se sienten que con esto van a conseguir la ciudadanía estadounidense y lo único que consiguen es ser la burla nacional y el tapete de Donald Trump, de Elon Musk, que mientras Lili Téllez estaba ofreciéndole la soberanía de México en charola de plata, Donald Trump estaba dando un discurso en donde alababa y le aplaudía y le agradecía a la presidenta de México. De ese tamaño es la oposición en este país, así de pequeñita es la derecha mexicana, así de chiquita es Lili Téllez y así de pequeña es la posibilidad también de los prianistas de recuperar el poder después de que Donald Trump les diera la espalda y una patada, en donde claramente queda evidenciado que cuando el gobierno de Estados Unidos o la Casa Blanca se refiere a que México habría negociado con los grupos criminales, no se refiere al gobierno de Claudia Sheinbaum ni al de López Obrador. Se refiere al gobierno de Felipe Calderón y como prueba tienen a García Luna. Y es que si Donald Trump o la Casa Blanca tuviera pruebas de la colusión de Claudia Sheinbaum con los grupos criminales, ¿por qué Donald Trump alabaría, le aplaudiría a la presidenta Claudia Sheinbaum? Y todavía más relevante, ¿por qué Donald Trump retomaría las estrategias de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos? Se los dejo de tarea. Gracias a quienes van llegando. Wicha, las noticias como son. Muchas gracias, mi amor. También Víctor Martínez, amigo que como siempre estás en cada emisión. Ángel, que nunca me falla. Siempre le ponemos aquí la asistencia. Guillermo, José, Tamayo, dice Notillas, buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos. No se cansan de quedar como payasos los prianistas, dice Wicha también. Saludos para Eddie y Martín, que fueron los primeros en llegar a esta emisión. Noticiosos, denle like al video, suscríbanse y compartan. Activen la campanita para que lleguemos a más notificaciones y lo más importante, déjame tu opinión. ¿Te representa Lili Téllez o no te representa? La última palabra la tienes tú. Buenas noches.